Vamos a presentar a quienes van a ser los entrevistadores de este segmento. Periodista, integrante de Red Rural, presidente de Agrositio. Es un gusto recibir nuevamente en este escenario a Ricardo Bindi. Otra vez. Periodista en Radio 10, en C5N, director de AgroLink Web. También nuevamente recibimos en este escenario a Daniel Aprile. Gracias. Y momento de presentar al imaginador de este segmento, ingeniero agrónomo, productor agropecuario, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Presentamos en este escenario a Guillermo Bernaudo. Como en toda la cancha. Muy bien. Otro selfista. El tipo me agarró selfie de entrada. Es bueno cuando uno tiene que entrevistar a alguien como Guillermo Bernaudo, porque responde a lo que llamamos nosotros técnicamente trazabilidad. Cuando uno dice trazabilidad, bueno, con Guillermo Bernaudo yo tengo más o menos, además de conocerlo hace años, trazabilidad desde los primeros congresos CREA, en nota que están grabadas, trazabilidad desde el momento en que como asesor independiente se metió y se involucró, y hablamos de involucrarse en GAPU, que era un grupo de distintos protagonistas del campo, la agroindustria y lo técnico, perdón que les estoy dando la espalda, y eran de distintos partidos. Y lo que buscaban en el fondo era consenso. De esto estamos hablando, año 2010. Empezamos 2009-10. Sí. 2009-2010, ¿no? Un grupo de distintos partidos. Después él siguió y con políticas públicas, por supuesto siempre ad honorem, ¿no? A la chata, al gasoil se lo ponías vos. Y después, bueno, tuvo, digamos, esta responsabilidad que alguien un día lo llame por teléfono y le diga, Gaucho, jefe de gabinete, ¿no?, del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en un momento que ya dejaba de ser agropecuario, pesca, ganadería, para ser agroindustria, un concepto mucho más simple, más sintético, etc. Y siempre jorobamos con esto de trazabilidad porque tenemos un montón de notas juntos en distintos momentos. La última fue en la Rural. Hace pocos días. Y está bueno lo de la Rural, tal vez como arranque de esto, porque en la Rural en su momento lo que se propuso es llevar a ministros, 3 ministerios grandes, transporte, pensando en el tema logístico, rutas, saber cómo son los números, cuándo va a estar el Plan Belgrano, cuándo vamos a tener ferrocarril, cuándo vamos a bajar el costo de los fletes, cuándo vamos a tener flota fluvial que pueda tener un calado responsable que hoy no tenemos, etc. Y bueno, y estaba el ministro ahí, estaba el ministro de la Producción, hablando de ley pymes, que fue interesante porque en un momento un tipo muy piola se para y dice, señores, ¿cuántos conocen y han adaptado la ley PYME? Y habré levantado la mano un 10% del auditorio. Bien, ¿cuántos no la conocen? Levantó otro 10%. Yo dije, muchachos, el 80% que no sabe no contesta. Piense que está en otro canal, ¿no? Como diciendo, si no sabés, ni la usaste, ni lo conocés. Y la ley PYME tenía un montón de cosas en ese momento. Y por supuesto le tocó al Ministerio de Agroindustria. Y estaría bueno, tal vez una reflexión tuya para calentar motores, en ese lugar donde había 300 dirigentes y directores de la Rural, viendo a ustedes durante todo un día entero hablar de competitividad sistémica, una competitividad que no dependía ni de tipo de cambio, ni de baja de impuestos, por lo menos temporalmente, ni de ningún tipo de subsidio, ni de otro tipo de cosa, digamos, que pueda hacer. En ese escenario había que producir. Y ustedes tenían que poner la cara y decir, muchachos, competitividad. Sí, hay componentes también que tienen que ver con la baja de impuestos sobre los que se está trabajando, ¿no? Pero obviamente, bueno, primero buenos días, disculpen. Buenos días a todos y gracias a FADA por la invitación. Competitividad hoy en este marco donde, a ver, tenemos que ubicarnos en el marco de la situación económica general, ¿no? Estamos en un escenario donde una prioridad esencial es la baja de la inflación. Dentro de esa prioridad, la herramienta imprescindible es reducir el déficit fiscal en un proceso donde estamos trabajando en la reducción del gasto, pero al ritmo en que se puede, dentro de un marco social además real, y en esa combinación que lo que genera, lo definía muy bien el otro día un economista, es una tensión de objetivos. Son objetivos que a veces van contrapuestos sobre los que hay que ir trabajando de a poco. Y en ese marco tenemos que trabajar todos juntos en la competitividad del sector privado, pero no sacarnos el sayo del sector público. Y en esto vamos a lo mejor trabajando por sectores, a lo mejor trabajando por aspectos.
después por ahí vamos comentando algunas cuestiones puntuales, pero ayer justamente lanzábamos en la bolsa el nuevo sistema de turnos para los camiones, para lo que es descarga de puertos. Después se va a ir seguramente avanzando sobre algunos otros centros de distribución. Y eso es reducción de costos. Bueno, la cadena de la carne es una cadena donde se han hecho ya varios trabajos, varios puntos. Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires han unificado los ingresos brutos para la industria de la carne. Se establecieron para 4.113 productos agroindustriales un cambio en los reintegros de impuestos, que es también una parte del enfoque. En este proceso de eliminación de retenciones y de eliminación de cualquier otra restricción a las exportaciones, por primera vez en los productos que no tienen retenciones dentro de la cadena de valor tenemos 0,0. Es el caso del trigo y la harina. Por primera vez en la Argentina no hay un diferencial de retenciones entre el trigo y la harina, porque queremos exportar trigo y queremos exportar harina. Entonces el diferencial se va generando a partir del reintegro de impuestos. Es un sistema mucho más moderno, mucho más valioso y que genera más posibilidades para la adopción de tecnología y para la mejora. O sea, es una forma mucho mejor de generar la diferencia entre entre un producto y el producto siguiente en la cadena de valor. Sobre esos puntos estamos trabajando. Después, si querés, vamos detallando. Bueno, Guillermo, gracias por estar acá. Hay algunas cuestiones que me parecen interesantes para destacar. Digamos, yo en el panel anterior decía que una de las grandes decisiones que se han tomado al principio del gobierno fue la de quitar las retenciones para que se pueda empezar a trabajar y a mover un montón de actividades agropecuarias que estaban prácticamente relegadas. El trigo, un caso me parece súper ejemplificador. Pero en esa lucha constante que hay, en la que el Estado tiene que ir dando recursos o sacando impuestos, digamos, el gran problema que tiene el sector agropecuario, o uno de los grandes problemas, más allá de lo climático, sería el tema de la reforma impositiva pendiente que hay en la Argentina, que no es una cuestión de este gobierno, ni del anterior diría, o sí, hay gran responsabilidad del anterior por el tiempo que estuvo en el gobierno, pero viene de hace muchos años atrás. ¿Ustedes piensan en esas cuestiones? Porque muchas veces lo que pasaba era que, y lo vivimos mucho en el gobierno anterior, era que el Ministerio de Agricultura en su momento no podía tomar decisiones por sí mismo. Tenía que ir a golpear la ventanilla al Ministerio de Economía. Entonces, la pregunta es, ¿ahora se puede tomar decisiones desde ese lugar? Porque hay cosas que están frenadas. Alfredo recién decía, hay cosas frenadas desde la plata. No podemos dar plata porque no hay. Y ese es un problema. A ver, muy buena pregunta, me parece que tiene tres aspectos bastante centrales. Primero el tema de la reforma impositiva, no es un tema del gobierno anterior, como dijiste, tuvo mucho tiempo y no lo hizo, es un tema que en la Argentina debe tener 50, 70 años de atraso. Así que bajemos la ansiedad, esperemos 8 meses más y en 2018 se presenta la reforma impositiva sobre la que hay un equipo trabajando. ¿Dónde nos insertamos nosotros? Hay una mesa muy técnica de reforma impositiva y nosotros vamos a acompañar junto con producción, o sea, con la línea de trabajo, y después también va a haber interacción con el sector privado, como mesas asesoras donde aportamos lo que hay de particular de nuestro sector. Desde el 1 de enero, o sea, desde el principio de este año, el nuevo equipo del Ministerio de Hacienda está trabajando muy comprometidamente con reforma fiscal y con el tema presupuestario para la reducción de déficit. Yo diría que es uno de los puntos centrales. Está muy bueno el enfoque que le diste porque hay veces que se dice desde otros lugares, desde una forma de analizarlo, porque esto es una cuestión de organización. ¿No sería mejor un ministro fuerte? Y bueno, con un ministro fuerte te quedan estas cuestiones. El sector agropecuario tenía que ir a golpear la puerta desde abajo. Hoy se trabaja en equipo, el ministro Brujaile, que además aprovecho, digo, les manda saludos a todos, también estaba invitado, era imposible asistir, se está yendo a China con el presidente, China y Japón, así que manda saludos. Pero el ministro trabaja en un gabinete económico de 4 ministros que se reúnen todas las semanas a planificar las acciones y donde ellos están interactuando. Es una forma de organizarse, ninguna es perfecta, obviamente, todas estas cosas son posibles. Pero esta posibilidad de insertarnos desde el área específica que nos toca, del sector agroindustrial, a las decisiones económicas, seguro que es mucho más fácil en un equipo de trabajo que con una figura muy fuerte a la que había que ir a golpear la puerta, ¿no?
Vos sabés, Willy, que durante este día y medio trabajamos mucho sobre temas que hacen en la educación, temas que hacen en la sociedad, temas que hacen también a las emociones, a los impulsos, a cómo nosotros pertenecemos, a cómo ponerle garra a las cosas que hacemos, no irnos de acá pensando que esto nos llenó la emocionalidad acá y mañana salimos pensando, digamos, qué tengo que hacer el día a día. Y hubo un tema que me parece que en este bloque agro hemos ido tocando en el anterior y que es el tema ambiental. Me parece que es un tema que es importante llevarnos una idea del tema ambiental, lo esbozamos hablando de sustentabilidad social, económica y ambiental. Entonces, me parece que con vos este es un tema que podemos tratar. Entonces, te voy a tratar de enfocar para ver si vos le podés dar unas buenas ideas acá a la audiencia, que es, por un lado, lo concreto, lo agropecuario. Hace 3 años y medio... muchos de nosotros estábamos en alguna trinchera, estábamos en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, trabajamos mucho con Lorenzo Basso en ese momento para hacer un documento formal con más de 60 entidades hablando del tema buenas prácticas agrícolas y el tema de pulverizaciones en zonas periurbanas. Se demostró, muchas asociaciones trabajando en conjunto demostraron que con 100 metros se trabajaba perfectamente tierra y 200 metros aéreo. La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo logramos unificar, cerrar, dialogar? Porque hablamos mucho de unificar y esta es una brecha que no terminamos de cerrar. Cada municipio, a lo mejor en una misma provincia, tiene legislaciones distintas. Cuando decimos 2.000 metros cuadrados, tenemos que decirle a la gente, o 2.000 metros de distancia, que son 40.000 hectáreas menos, y que si alguno pone una casita y vamos 2.000 más, vamos a tener 100.000 hectáreas menos, no vamos a llegar nunca a 160 millones de toneladas. Entonces, esa es una. Y la otra que te pregunto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando acá, que es bionegocios. Me parece que el tema bionegocios, bioambiente, economía circular, que todo circule, es el tema de residuos, ¿no? La industria lechera, la industria del feedlot, todo eso, digamos, trabajando transformación. ¿Cómo están viendo ustedes qué planes con ambas cosas para que logremos acuerdos federales y no que cada provincia tenga pequeños unitarios adentro de su propia provincia? Bueno, buenas prácticas agrícolas es de las cuestiones, habrá otras, pero de mi estrecho nivel de conocimiento que es el sector nuestro, buenas prácticas agrícolas es una de las, yo creo que es una política de Estado que tiene continuidad, que ha pasado más allá de los gobiernos. De hecho, justamente además vinculado a este tema, pero podríamos decir de entre lo ambiental y lo extremo de lo ambiental, y ha habido una política la semana que viene tenemos que contestar una demanda que es de un juicio del 2013, una causa colectiva que pide la prohibición de siembra de transgénicos en la Argentina. De hecho, presentó un amparo y pudo haberse resuelto en 48 horas que no se separara la agricultura argentina. Esa causa ha estado muy bien llevada desde el gobierno anterior. O sea, creo que los temas de buenas prácticas agrícolas y una visión moderna y científica de la producción agropecuaria ha sido una política de Estado en la Argentina y se mantiene. Con respecto a esto, y también se va a servir empiezo por el final de lo tuyo, hay 30 países en el mundo que son federales formalmente. Es todo un desafío ser federal y en estos temas de normativas es más difícil todavía. Creo que hay 2 puntos ahí. De la Constitución nueva, de la Constitución del 94, tenemos desde el Estado Nacional solamente la posibilidad de poner presupuestos mínimos. O sea que fíjate que esas restricciones de distancias y demás, podemos aportar el fundamento científico, pero va a ser atribución de las provincias. Y en este sentido tendrán también las provincias, cada una tiene su normativa, pero tendrán que también tener la fortaleza de ordenar en lo municipal, porque este tipo de normas son atribución de las provincias, que son las dueñas de los recursos naturales. Entonces, tenemos que unificar en el criterio científico y en el conocimiento, y tenemos que coordinar desde las normas. Y a lo mejor hay algunas diferencias que puede haber, porque una zona húmeda no va a ser lo mismo que una zona seca, y una zona con vientos de 20 kilómetros todos los días no es lo mismo que una zona muy reparada y sin vientos. Así que ahí está el desafío, en hacer las cosas bien, con fundamento científico, y desde Nación queremos colaborar desde ahí. Y también con una normativa seguramente legal sobre aplicaciones que fije los criterios para que no vayamos contra la producción y también hagamos las cosas con responsabilidad, que se hace mucho con responsabilidad. ¿Les parecido el tema en residuos? Parecido. Pero hay un componente que creo que se está trabajando mucho y creo que lo que se ha hecho en este gobierno no se había hecho en mucho tiempo, que es vinculo esto con una parte que es la parte de la energía, la generación de energía.
Bueno, se ha trabajado muchísimo, hay una política, nunca ha habido una política tan expansiva en etanol, nunca ha habido una política tan extensiva en biodiesel, y en eso, de hecho, hemos tenido las máximas exportaciones de biodiesel. Estamos trabajando fuertemente también con los residuos de madera, bueno, cáscara de maní, todo lo que sea residuos sólidos, también para generación de energía, que es un poquitito más complicado porque ahí hay un componente de costos, hay que ir armando esto, y lo que está en el fondo de todo esto, se está armando un sistema de integrarse a la red nacional desde un privado produciendo energía, que era una de las grandes restricciones que tenía Argentina. Así que en esos caminos estamos, son pasos que se van dando, y diría que siempre es un paso para adelante, aunque sean cortos. Estaba diciendo una cortita, me señalan 5 minutos, una Sí. corta de Daniel, Bueno. y una respuesta bien redonda tuya. Sí. Ahí está. Trato de redondear, soy medio larguero. Sí, está haciendo muy bien, muy bien, impecable. redondo, Sí. impecable. Uno de los temas que hablamos también fue el tema de las cadenas productivas. Hay problemas en muchas de ellas, problemas de costo, de logística, de muchas cuestiones. ¿Cómo se resuelven? Porque en esto de imaginar y de pensar un futuro mejor, que es básicamente a donde estamos apuntando, me parece que hay un componente interesante del que ustedes también han tratado de trabajar, que es el de la transparencia de los mercados. Y ahí, bueno, está la leche, hay un montón de cosas. ¿Cómo se hace para transparentar eso y de convencer a los empresarios, pregunto, de que pongan su granito de arena? Bueno, lo de transparentar, y a partir de sin transparentar es imposible convencer a nadie. Así que transparentar se está trabajando, el Observatorio de la Leche es uno de los ejemplos. Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en la cadena de carnes, los que sean más viejos de este auditorio, esto es mucha gente joven, el doble estándar sanitario y fiscal que siempre se habló en la cadena de carnes, que por eso no podíamos competir en exportación. Bueno, por primera vez en Argentina se está estandarizando el estándar fiscal. Y muy pronto va a haber una normalización también en el comercio minorista. Entonces vamos a tener a todos bajo un estándar fiscal único, donde no va a haber, donde el volumen del negro va a reducirse, porque estamos trabajando muy fuerte en esto. Si lo leen los diarios, ya sale chiquito. Yo diré cada semana 1 o 2 frigoríficos por situaciones irregulares. El otro día llama un dueño de un frigorífico, me cerraron el frigorífico, ¿qué podrán hacer? Bueno, para que te averiguo qué pasó. Bueno, tenía 1077 chanchos sin factura, faenándose. Entonces, bueno, lo siento, quedaste cerrado, quedaste clausurado, vas a juicio con la AFIP. Cuando la situación se normalice y se decomise todos esos cerdos, seguís produciendo. Ese era el amigo de Angeli. Sí, debe tener el mismo amigo. Con toda una situación parecida a Alfredo. Digamos. Digamos, hay que... Porque pasa. Pasan y pasaban mucho, y estamos trabajando y estamos encima, y eso es normalizar la cadena, y a partir de ahí el resto de los actores. Y en la cadena minorista también hay mucho que trabajar en algunos lugares, como en el caso de la carne o en el caso de los quesos. Vamos a tener que trabajar mucho a nivel de quesería. Yo soy entrerriano también, así que es un ámbito donde la quesería también tiene sus cuestiones, y tenemos que ir normalizando todo y a ir sumando. Es parte de algo, sabemos que los impuestos son altos, o sea, si hay alguien que tiene claro que el objetivo es seguir trabajando en la baja de impuestos, es el presidente, pero en ese marco, mientras vamos achicando impuestos, vamos agrandando base imponible también. Seguramente tenemos 2.800 preguntas más para hacer. Bueno, nosotros dos hemos tratado de sintetizar lo mejor que pudimos en este ratito. Cuando uno siente panel agro, y tuvimos la suerte de estar en ambos, uno dice, bueno, tuvimos dirigente, tuvimos político, tuvimos un ministro, tuvimos diputado, senador, el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Creo que acá hay gente de agro y gente que no es de agro. Espero que la gente que no es de agro se haya llevado también buenas ideas y cosas, ¿no? Porque esto es agroindustria, y como ustedes vieron, está pegado a todo lo que es educación, empleo, salud y un montón de cosas que vamos haciendo. De esta manera, siendo exactamente la 1:05, ¿no? Uno siente que fue cerrando, no, 1:05 no, son 1:30. 1:30, me parece que vamos cerrando el loop, y le damos lugar a mi querido amigo Martín Tetaz, que nos va a contar un poco de lo que tiene que ver con esta economía del comportamiento. Señores, muchas gracias al jefe de gabinete y gracias a ustedes. Capo.